Así como le pasó a la clase, le pasó unos artículos. No significa que no se asusten, no es que tengan que leer todo el artículo completo, no. Los artículos son una referencia, y la referencia bajo cual se ha establecido la clase. Esas revistas son, la mayoría de ellas son de la Asociación Americana de Diabetes y ustedes, si son observadores, ven que tiene zonas encuadradas de zonas grises. Las zonas grises son la parte más importante. En todo caso, como le digo, en base a eso se ha hecho la clase. Ya, entonces empezaremos. Vamos a hablar sobre definición, criterios diagnósticos, epidemiología, fisiopatología y los objetivos de control que se requieren en la diabetes. Como definición establecida, la diabetes mellitus es un desorden complejo, ojo, no es algo simple, es muy complejo, un desorden metabólico muy complejo, pero que se caracteriza por hiperglicemia. Es lo que vemos, lo que palpamos, es la punta del iceberg. Usted ve un iceberg en alta mar y ve en una parte, solo se ve un décimo, un octavo de toda la masa. Todo lo demás está hundido y no lo vemos. Algo así. Ahora, este estado de desorden metabólico caracterizado por hiperglicemia desencadena o resulta en complicaciones vasculares. Y las complicaciones vasculares se les clasifica como complicaciones microvascular o macrovascular. Una manera práctica de dividir la diabetes mellitus didáctica, y que está según la Asociación Americana de Diabetes, que la revista la tienen ustedes, es en cuatro tipos: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes mellitus gestacional y otros tipos específicos de diabetes, que es el llamado cajón de costurero. Todo lo demás que no se clasifica ni como tipo 1, ni como tipo 2, ni gestacional, se pone en la clasificación tipos específicos de diabetes, debido a otras causas. La diabetes tipo 1 es la típica diabetes tipo 1, es aquella caracterizada por una destrucción, o sea, es una enfermedad autoinmune típica que los autoanticuerpos, o sea, el propio cuerpo no reconoce a las células beta y produce autoanticuerpos que me destruyen la célula beta. Por lo tanto, persona es diabética porque no tiene insulina. Es una deficiencia absoluta de insulina. No tiene insulina. No produce insulina debido a la destrucción de las células beta que son las que producen la insulina. Dentro de eso incluye a la diabetes autoinmune latente del adulto. Lo que pasa es que la diabetes tipo 1 en general se aparece en pacientes muy jóvenes. Y hay otro subtipo que aparece en el adulto, y el llamado LADA, que es la diabetes autoinmune latente del adulto. Ambos se caracterizan por lo mismo, por una destrucción autoinmune de las células beta. Tenemos a la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. En este caso hay una pérdida progresiva de la secreción óptima de insulina por las células beta, frecuentemente precedida por resistencia a la insulina. O sea, la célula beta produce insulina, pero esta insulina sufre para actuar a nivel de su receptor, eso lo vamos a ver posteriormente, a lo que se llama resistencia a la insulina. Entonces se requiere mayor cantidad de insulina para producir el efecto. Entonces, en este caso, hay o también se le dice, una deficiencia relativa de insulina, porque la cantidad de insulina que produce es insuficiente para romper esa resistencia. Tenemos la diabetes mellitus gestacional, aquella que se diagnostica a partir del segundo o tercer trimestre del embarazo y que se ha determinado que no se inicia previa a la mimesis, es diferente un diabético, por ejemplo, tipo 1, tipo 2, que se embaraza, que es diferente, se llama diabetes mellitus preexistente, que una diabetes mellitus gestacional que inicia la diabetes en la gestación. Y el último
tipo de diabetes serían los tipos específicos, ¿no? De diabetes mellitus debido a otras causas. Acá está todo lo que, ¿no? Las demás, ¿no? Es aquellas diabetes mellitus monogénicas, hacemos un paro acá. En general, la diabetes tipo 2 se considera que es poligénica y multifactorial. En los tipos específicos están las diabetes aquellas monogénicas por un gen. Ejemplo, diabetes neonatal, diabetes mellitus tipo MODY. También enfermedades del páncreas exocrino que afecta la producción de células beta. Ejemplo, aquellos pacientes con pancreatitis severa. Aquella diabetes producida por fármacos o químicos como el uso de glucocorticoides en el tratamiento de HIV o luego de trasplante de órganos o inmunosupresores. Todas las diabetes, demás diabetes, se agrupan en este grupo. Ahora, las siguientes láminas va a hablar de algunos tipos específicos de diabetes. Es traducción del artículo que se les da ahora, voy a repetir. Son cosas teóricas, que básicamente lo voy a pasar rápido porque básicamente es leer. Pero rapidito vamos a poner lo principal, poner la parte principal. Esta neonatal se inicia por debajo de los 6 meses de edad. Por lo tanto, se denomina neonatal o congénita. Cerca de la gran mayoría, 80-85% de los casos, pueden tener subyacente una causa monogénica, es decir, un solo gen. Ocurre menos frecuentemente después de los 6 meses de edad, mientras que la diabetes tipo 1 autoinmune raramente ocurre antes de los 6 meses de edad. En clínica van a saber de que, bueno, uno habla de la mayoría, no puede haber excepciones. Pero en general, la neonatal se inicia por debajo de los 6 meses de edad. Y la diabetes tipo 1 autoinmune raramente ocurre antes de los 6 meses de edad. Ojo. Esta diabetes neonatal puede ser transitoria o permanente, ¿no? Está ahí especificado qué cromosomas, qué genes, para que lo lean con calma. Y por si acaso, les digo desde ahora, yo las preguntas que puedo poner, yo que pregunto, lo saco de la clase y de algunos puntos de artículo que yo les especifico, tal, aparte del artículo tal. Yo les aviso, yo les digo de dónde sacar, por si acaso. Porque si después hay reclamos, no, que en el Harrison del 2011 dicen, no, es de los artículos que le he dado y es por eso que en la clase al final está la bibliografía. Ya, entonces avancemos. El MODI, que capaz se ha escuchado ya usted alguna vez, que significa Mature Onset Diabetes of the Young People, es aquella diabetes del joven que se inicia en el adulto, pero tiene ciertas características, ¿no? Se utiliza una hiperglicemia a una edad temprana, clásicamente antes de los 25 años, aunque el diagnóstico puede ocurrir a edades mayores también, pero más frecuente antes de los 25 años. En este caso, hay una alteración de la secreción de insulina con un mínimo o nulo efecto en acción. Es decir, no hay resistencia, al menos que se asocie con una obesidad, que la obesidad me genere resistencia. Se hereda con un patrón autosómico dominante con anormalidades en al menos 13 genes de diferentes cromosomas identificados hasta la fecha. Las formas más comúnmente reportadas son MODI 1, MODI 2 y MODI 3. Y como ven ahí, ahí están los sinónimos. ¿Correcto? Fíjese que MODI, HNF1 a MODI, HNF4 a MODI. 1, 2 y 3. Clínicamente, los pacientes con MODI 2 presentan una hiperglicemia del ayuno estable y mínima, o sea, no son grandes hiperglicemias, y no requieren terapia antiglicémica, excepto, por ejemplo, durante el embarazo. Generalmente controlan muy bien con dieta. Los pacientes con MODI 3 o MODI 1 usualmente responden a dosis bajas de sulfonilureas y las cuales se consideran el tratamiento de primera línea. Es una de las pocas instancias en las cuales sulfonilureas es tratamiento de primera línea. En ciertos momentos pueden requerir insulina, generalmente en los cuales hay mayor requerimiento. ¿Ya? Hay mutaciones o delecciones, hay otras formas también raras como se especifica ahí. ¿Ya? Eso se los dejo para que lo revisen, para que lo lean. ¿Ya? Entonces, ejemplo, ¿no? Este es un cuadro, pero este cuadro es complejo. Yo no de este cuadro no les voy a
tomar, no, no definitivamente. Solo le pongo referencial, este está en el artículo, de donde se ha sacado lo anterior. Esto sí, porque son cosas que tarde o temprano sí le van a preguntar. Ahora, la diabetes, tal como hemos hablado, que genera condiciones vasculares, es una causa también de muerte prematura. Y si analizamos, por ejemplo, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, vemos que en diabetes tipo 2 casi más de la mitad, o la mitad de pacientes fallecen prematuramente por causas derivadas de daño renal, de nefropatía. Pero al final, cuando uno analiza la nefropatía diabética, es una complicación microvascular. Microvascular. La diabetes tipo 2, las tres cuartas partes de paciente fallecen generalmente por causas cerebrovasculares o cardiovasculares. Y si agrupamos todo, se refiere a enfermedades de la coronaria, enfermedad arterial periférica, el tipo diabético isquémico, o enfermedad de la carótida interna que puede disparar trombos y producir accidentes cerebrovasculares isquémicos. Tres cuartas partes de los pacientes fallecen por problemas de cardiovasculares cerebrovasculares y cerebrovasculares, es decir, por causa macrovascular. Macrovascular. Entonces, complicaciones de la diabetes mellitus en general. La podemos clasificar en dos tipos, agudas y crónicas. Las agudas se puede clasificar como crisis hiperglicémicas y crisis hipoglicémicas. Las crisis hiperglicémicas, a su vez, se puede dividir en cetoacidosis diabética, en estado hiperglicémico hiperosmolar no cetótico, a veces le agrega esa palabra, y estados mixtos, en las cuales son estados hiperglicémicos osmolar que se asocia a cetoacidosis. Y las complicaciones crónicas las podemos dividir en microvasculares y macrovasculares. Microvasculares, no se olvide, nefropatía, retinopatía y neuropatía. Macrovasculares, coronariopatía, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular o también conocido de la carótida interna. El diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes mellitus? Para esto vemos las unidades. Las unidades del sistema internacional mide la glucosa en milimoles por litro, ¿correcto? En cambio, el otro tipo de medición de la glucosa es en miligramos por decilitro. En nuestro país no utilizamos sistema internacional, utilizamos todavía el miligramo por decilitro. La equivalencia entre milimoles y miligramos por decilitro es 1 milimol por litro equivale a 18 miligramos por decilitro. Es decir, 10 milimoles por litro de glucosa equivale a 180 miligramos por decilitro, ¿no? Esa es la equivalencia. Ojo, 1 milimol por litro es igual a 18 miligramos por decilitro. Entonces, en la clínica vamos a tener valores importantes, que no son los únicos, pues son importantes. Entonces, por ejemplo, tenemos a los valores de la glucosa, que tenemos, por ejemplo, glucosa plasmática en ayunas, cuando le saca la vena, plasmática en ayunas. Tenemos la glucosa plasmática postprandial, que significa luego de los alimentos. Tenemos a la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Y ahora, aquí vemos, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? Para esto deben recordar sus conceptos en bioquímica, en las cuales se establece que hay una glicosilación permanente y constante a nivel de todo el cuerpo según el nivel de glucosa. Es decir, normalmente hay glicosilación de proteínas. Glicosilación de proteínas. Esta glicosilación de proteínas es un proceso no enzimático irreversible. Es un proceso no enzimático irreversible. Es decir, lo que se glicosila no se desglicosila. Entonces, comenzaron a estudiar varias proteínas, ¿no?, que podían utilizar como marcadores de esta glicosilación, porque como se ve que hay una relación directamente proporcional, hay una relación, mientras más glicosilación de la proteína, es que hay mayor
promedio de glucosa en general. Utilizaron varias proteínas, fructosamina, albúmina, todo, pero al final se quedaron con la hemoglobina. Ahora, si uno se analiza, pero doctor, la hemoglobina no es una proteína, no, es una glicoproteína. Tiene una parte proteica. La parte proteica de la hemoglobina es la globina. Entonces, la globina es susceptible a glicosilación. ¿Y por qué se cogió la hemoglobina? Porque tiene cierta estabilidad. Lógico que hay alteraciones en un momento determinado, pero hay estabilidad. ¿Dónde se encuentra la hemoglobina? En el glóbulo rojo. Y el globo rojo generalmente circula en el cuerpo, ¿no? En el torrente sanguíneo, aproximadamente 120 días, desde que se produce en la médula ósea hasta que es retirado por el sistema retículo endotelial, ¿no? Especialmente el vaso de la circulación. Entonces, normalmente hay glucosilación, es decir, y la hemoglobina tiene una proporción que es glicosilada, que es la hemoglobina A1C, hay hemoglobina A1A, A1B, etc. Pero la hemoglobina A1C es la hemoglobina glicosilada por glucosa. Entonces, a una concentración normal, un paciente que no es diabético sano, la glicosilada hay, bueno, la glicosilada hay. Lo que pasa es que no sobrepasa generalmente 5,5, que es el tope de la normal, 5,5%. Es decir, en una persona no diabética, el 5,5% de su hemoglobina es hemoglobina A1C. Mayor promedio, ojo, digo promedio, ojo, de glucosa en sangre en el tiempo aumenta la hemoglobina glicosilada. Entonces, por lo tanto, como es un proceso no enzimático irreversible, entonces, y la hemoglobina circula más o menos 120 días en el glóbulo rojo, entonces, la unidad glicosilada me representa el estado de glicemia, el ambiente glicémico, el promedio de glicemia en los últimos 2 a 3 meses o 8 a 12 semanas. Ese es el fundamento de la glicosilada. Por lo tanto, la unidad glicosilada tiene una relación directamente proporcional con los promedios de glucosa. Unos artículos que le he dado es sobre diagnóstico y clasificación de diabetes, que es un artículo muy importante en el cual van a ver los criterios diagnósticos, que son 4, ¿no? Y se especifica, vean arriba, criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus en no gestante. Pues en la gestante es muy diferente. Entonces, para conocer cómo se llegó ahí, recordar que en el año, en julio del 97, apareció publicado en el Diabetes Care, que es la revista de la Asociación Americana de Diabetes, un consenso sobre el diagnóstico de diabetes. Fue muy importante, porque hasta antes de esta fecha, para diagnosticar diabetes mellitus con glucosa plasmática en ayunas, debía tener mayor o igual de 140. Pero a partir de la publicación bajaron el punto de corte de 140 a mayor o igual de 126. ¿Y por qué lo bajaron? Pues generalmente vieron que en pacientes a partir de 126 ya tenía un porcentaje significativo, representativo de retinopatía diabética, daño microvascular. Esto va a bajar con el tiempo y hay fundamento para bajarlo, solo que ustedes saben que los consensos son de un grado de evidencia mínimo, que tienen otros factores, ¿no? Bueno, todavía, ¿no? Entonces, básicamente, los 3 criterios que apareció en julio 97 fueron síntoma de diabetes más concentración de glucosa plasmática venosa casual es en cualquier momento del día, independientemente del tiempo transcurrido de la última comida, mayor o igual de 200. Glucosa plasmática en ayunas, mayor o igual de 126 miligramos. ¿Qué es ayunas? Ausencia de ingesta calórica durante al menos 8 horas. Y una glucosa plasmática a las 2 horas, mayor o igual de 200, durante un test o prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Y qué es una prueba de tolerancia oral a la glucosa? Es una prueba que debe ser realizada, según no es cosico a la champa, es, según lo escribe la OMS, usando una carga de glucosa que contenga el equivalente a 75, ojo, 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua destilada, 250 centímetros cúbicos. No es con azúcar, no es con agua hervida, es con agua destilada.
y es glucosa, ojo, glucosa anhidra. En niños se recomienda 1 gramo por kilogramo de peso de glucosa anhidra. Si el niño pesa 30 kilos, sería con 30 gramos de glucosa anhidra. Si pesa 50 kilos, 50 gramos. Pero si el niño pesa 80 kilos, no le voy a dar pues 80 gramos. Es 1 gramo por kilogramo de peso, pero el tope es 75. Por más que el niño pese mucho más, el tope es 75 gramos de glucosa anhidra. Ojo. Vuelvo a repetir, yo tomo de mis clases que dicto y lo que hablo en ellas. ¿Correcto? Vuelvo a repetir, porque ya para evitar problemas en grupos anteriores, reclaman preguntas con Harrison de 2012. No, aquí reclamo, cualquiera se puede equivocar, pero es con la biografía que yo le estoy dando. Sí, la pregunta no es, pero en el artículo tal que David Esquer, que está en la biografía de acá, dice tal cosa. Ah, excelente. Ya aclarando. En el 2010 agregaron un criterio más que hasta ese entonces solo servía de control metabólico, que es la amina glicosilada. Pero ya lo pusieron como criterio diagnóstico y ya fueron 4, en una glicosilada mayor o igual de 6,5%. Mayor o igual de 6,5%. Pero no con glicosilada, con un proceso no determinado según un método certificado, etcétera. Es por eso que la Asociación Latinoamericana de Diabetes y no cambia ese criterio. Claro, acepta los 4 criterios, pero recomienda, debido a que no hay una estandarización adecuada de laboratorios en América Latina, se recomienda de que se prefiera, se considera que es excelente, pero que se prefiera la glucosa en ayudas y el test de tolerancia a la glucosa. Especialmente cuando hay valores limítrofes. Es decir, yo tengo un 6,4, 6,6. Bueno, pues si tengo una glicosilada pues, 9 o 10% con una glucosa elevada, bueno, ya está el diagnóstico, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Consideradas relacionadas al uso e interpretación de las mediciones de laboratorio de glucosa y mineralicosilada, ¿no? Este cuadro sí, este cuadro del servicio ahorita es importante, ¿ya? Es decir, lo que favorece usar la glucosa como diagnóstico de diabetes y lo que favorece usar la glicosilada como diagnóstico de diabetes. Este cuadro lo tienen que revisar. Ahora, este cuadro lo pongo también está en el artículo que les he dado. Para que se quite la idea uno de que, diabetes tipo 1 autoinmune, el inicio es abrupto. No es cierto. Esta autoinmunidad se va instalando en el tiempo, teniendo estadios. Tanto es así que los estudios han demostrado que se puede predecir, ¿no? En poblaciones que por eso tienen muy alto riesgo de ser diabéticos tipo 1, dosando autoanticuerpos. Este cuadro es importante y eso es lo fundamento acá. Entonces, esta diabetes tipo 1, que es autoinmune, ¿no? Antes se le decía diabetes insulino dependiente, porque depende completamente de la insulina, o diabetes inicio-juvenil, porque generalmente la gran mayoría se inicia, ¿no? Después de los 6 meses de edad. Comprende el 5 a 10% de diabetes mellitus, en mayor proporción, o lógico, en los países nórdicos, donde hay una gran prevalencia de diabetes tipo 1. Ya es una exclusión de sola beta porque cuando usa autoinmunes. Bueno, ¿qué marcadores de autoinmunidad tenemos? Comprende los siguientes autoanticuerpos. Contra las células de los islotes, contra el GAT, que es el glutamic acid descarboxilasa, el GAT 65. Autoanticuerpo contra la insulina, autoanticuerpo contra la tirosina, fosfatasa antígeno islote 2 y antígeno islote 2B. Y contra el transportador del zinc 8. De todos estos, el que es más comercial en nuestro medio es el anti-GAT, autoanticuerpo contra el GAT. Incluso antes estaba la prueba 800, 1000, ahora ha bajado, creo que está entre 400 y 500 dólares este examen. Cuando tenemos duda que pacientes tipo 1 o tipo 2, porque a veces tenemos dudas, no son típicos, se pide el anti-GAT. Pero todos los demás son los que vemos ahí. Este tipo 1 hay una incidencia y prevalencia que está en incremento, o sea, está aumentando la prevalencia progresivamente. Generalmente se presenta con síntomas agudos de diabetes y glicemias marcadamente elevadas.
40-60% son estudiados en plena cetoacidosis diabética, es decir, debutan con cetoacidosis diabética. 40-60%. La medición de autoanticuerpos en familiares de aquellos con diabetes tipo 1 o en niños de la población general pueden identificar de forma efectiva aquellos que podrían desarrollar diabetes tipo 1, es lo que le comentaba. Ejemplo, estudio reporta que el riesgo de progresión hacia la diabetes tipo 1 desde el tiempo de la cero conversión, o sea, la aparición del autoanticuerpo, ¿no? En tres cohortes, seguimiento, cohortes pediátricas de Finlandia, Alemania y Estados Unidos. De los 585 niños que desarrollaron más de dos autoanticuerpos, cerca del 70% desarrollan diabetes mellitus. O sea, aquellos que encontraron dos anticuerpos, de ese grupo, 70% desarrollan un momento de diabetes tipo 1 dentro de los 10 años y 84% de los 15 años. Es decir, un gran poder predictivo de los autoanticuerpos. Ya, ahora, hablemos sobre el derretimiento gestacional algo. Esto está en el artículo que se da, pero este cuadro se lo tienen que analizar y aprender. Correcto. En nuestro medio generalmente usamos el paso de una estrategia de un solo paso, por costo-beneficio, ¿no? Y porque para no perder, es que hay mucha, en nuestro medio hay mucha deserción, ¿no? Porque el paso de dos pasos requieren más tiempo, requieren que venga dos veces para el examen, en cambio con el primero se hace en un solo día. Analicemos el primero, ¿no? Se realiza ¿no? Mediante un té de tolerancia o prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra con mediciones de glucosa plasmática, ¿no? Cuando un individuo está en ayunas, ya sea que es un ayuno, y se le hace a la hora y a las 2 horas. ¿Cuándo? Entre las 24 y 28 semanas de gestación. Entre las 24 y 28 semanas. ¿Por qué se cambió esta esterilización? Ya sabemos que en medicina todo es una continuidad, no son puntos de corte, pero realmente se considera acá a partir de 24 y 28 semanas porque en esa semana la placenta ya está bien desarrollada y una de las principales causas de la aparición de gestacional es la gran resistencia a la insulina que produce las hormonas placentarias. ¿No? A las 24 y 22 semanas de gestación en individuos que no han sido previamente diagnosticados de diabetes. Porque si el paciente ya es diabético antes de gestar, no es necesario ese test de tolerancia. Y es una diabetes que está gestando. Este test o prueba de tolerancia oral a la glucosa debe de realizarse en la mañana, ojo, en la mañana, luego un ayuno de al menos de 8 horas. Por lo tanto, el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional es hecho cuando, acá vean, cuando cualquiera de los valores de glucosa plasmática son o exceden en ayunas 92, a la hora 180, a las horas 153. Ojo, a diferencia del paciente no gestante, el valor que el consenso da es el valor de las 2 horas. Dice, mayor o igual de 200 a las 2 horas de tetracelular. Acá no. Acá dice cualquiera de las tres. Sin ayuda me sale ya 98, 99, 100. Ya quedó ahí. ¿Para qué le voy a hacer el test? En el hospital hacemos eso. Para ahorrar recursos, porque ya no es para qué vamos a hacer el test si ya está el diagnóstico. Si a la hora me sale más de 180 o más, o a las 2 horas mayor o igual de 153, ya está el diagnóstico, cualquiera de los tres valores. A diferencia de la no gestante, que es a las 2 horas. ¿Correcto? Y el segundo, ahí le dejo para que lo lea. ¿No? Ahora, esto del diagnóstico de gestacional ha ido evolucionando en el tiempo, pero tiene sus razones. Es una clase aparte. Solo este pongo como referencia, ¿no? Solo referencia, no se preocupe. Ahora, así como hay diabetes mellitus, el consenso estableció el concepto de riesgo de diabetes, prediabetes, categoría de riesgo de diabetes o resistencia a la insulina. Por lo tanto, una prediabetes o riesgo en no gestantes, porque en gestantes ya no existe ese periodo de prediabetes, o sea, no existe ese consenso, o sea, ¿es diabético o es normal? En cambio, en la no gestante sí se considera que este riesgo. Cuando la glicosilada está entre 5,7 y 6,4%. Cuando la glucosa plasmática en ayunas
está entre 100 a 125. Y el valor a 2 horas de un té de tolerancia a la glucosa con 65 gramos de glucosa anhidra está entre 140 y 199. Es decir, tengo un paciente con 6% de hemoglobina glicosilada, recontra especificado, el paciente tiene prediabetes. El paciente tiene 110 de glucosa, 110, 119, es riesgo de diabetes. Y a las 2 horas de PT de tasa de glucosa me sale 150, 160, 170, 180, 190, es riesgo de diabetes. Correcto. Ya. Criterios de tamizaje o screening para el diagnóstico de diabetes mellitus y prediabetes en adultos asintomáticos. Es decir, no habiendo síntomas, a quienes ese grupo de riesgo que tengo que hacer el tamizaje de descarte de diabetes mellitus. Entonces, analicemos. Dice, uno, la prueba debería ser considerada en adultos con sobrepeso u obesidad, es decir, mayor o igual de 20 mayor o igual de 25 de IMC, hacer su test, pero que tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo, es decir, que tenga el IMC mayor o igual de 25, pero que cuente además con uno o más de los siguientes factores de riesgo, que ¿cuáles son? Familiares de primer grado con diabetes, o sea, papá, mamá, hijos, hermanos. Raza de alto riesgo, pero ojo, acá paramos. O sea, este para Estados Unidos. Nosotros en nuestro medio no tenemos estudios sobre población de alto riesgo. Sospechamos que poblaciones de Piura o del norte del país tienen mayor prevalencia, pero no podemos ponerlo tampoco. En cambio, en Estados Unidos hay grupos de inmigrantes, de africanos, americanos, africanos de América Latina, nativos americanos, ¿no? Y asiáticos, en las cuales tienen gran predisposición, como vamos a ver en la fisiopatología de diabetes tipo 2, de acumular rápidamente grasa, hacer resistencia a insulina, y por otro lado, de que el poder adquisitivo no tiene mucho, entonces, y lo más barato, los que han viajado a Estados Unidos se dan cuenta de eso, es la llamada comida chatarra, ¿no? Comida con gran cantidad de grasa saturada, gran cantidad de carbohidratos simples y gran cantidad de sal. Una historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión o que esté en tratamiento para la presión, colesterol LDL bajo o triglicéridos elevados, ¿no? Síndrome poliquístico, sedentarismo y otras condiciones que pueden ser asociadas con resistencia a insulina, por ejemplo, obesidad severa, acantosis nírica, eso ya lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Hígado graso. Dos, personas con diagnóstico de prediabetes deberían ser testados. Le detectaron prediabetes o riesgo, anualmente se le debe testear o testear para diabetes mellitus. Aquellos pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, lo que aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus gestacional quedan con muy, muy alto riesgo de diabetes. Toda la población podía empezar a hacer su descarte después de los 35 años de edad. Ojo. Si los resultados son normales, las pruebas deberían ser repetidas al menos en intervalo de 3 años, ¿no? Ojo. Y esto puede variar según el estatus de riesgo, ¿no? Individuos de otros grupos de riesgo, ejemplo, con personas con HIV, exposición alta a medicamentos de alto riesgo, ¿no? Aquellos con enfermedad periodontal, historia de pancreatitis, deberían también ser monitorizados más estrictamente. Los factores de riesgo, pero de la LAT que les he pasado, el ALAT que es el último que está publicado es el 2019. ¿No? Pasamos. Epidemiología. Es una pandemia que está aumentando la prevalencia de diabetes en general. O sea, básicamente, por en general, hablamos generalmente de diabetes tipo 2. Generalmente por dos cosas. Por los cambios alimenticios, por la ingerencia de mucha comida chatarra, grasa saturada, exceso de grasa saturada, exceso de carbohidratos simples y exceso de sal. Y sedentarismo. Estos dos se asocian con sobrepeso obesidad y a su vez esto se asocia con aparición de diabetes tipo 2. La disponibilidad del azúcar que tiene la población tiene una relación directamente proporcional con la prevalencia de diabetes mellitus. Mayor cantidad de azúcar, mayor riesgo de diabetes. La población hay variabilidad, lo dejo ahí. El ALAT muestra un cuadro en el cual claro, está subestimado, ¿no? Se considera que es
el doble por lo menos, debería ser el doble. Pero vemos que el Perú le pone un rango entre 5 a 6% de diabetes de la población total. No, en Perú, el estudio Perudiap ha tenido alguna consideración en esto y, por ejemplo, vemos diferencias, ¿no?, de prevalencia, pero ven, por ejemplo, en Lima hay 8,4%, a nivel nacional el promedio es 7%. Hay lugares donde hay menos y lugares más. Ahora, hablamos algo de la fisiopatología de diabetes mellitus tipo 2. Si me pongo esta lámina para que se entienda, por ejemplo, según la teoría evolucionista, ha tenido que pasar cerca de 1 millón de años en los cuales el prosimio se convirtió en el hombre moderno. Pero en menos de 150 años, el hombre moderno se convirtió en el hombre metabólico. Analizamos por qué. Generalmente hay un concepto muy, muy antiguo, pero que tiene vigencia, porque nos da que entender. Se establece en la genética que para activar un gen, un gen debe pasar miles de años. Entonces se consideró que durante miles de años, debido a que los seres humanos no comían todos los días, había periodos que tenían un poco de comida, se puede decir abundancia, y periodos de escasez. Entonces el cuerpo se fue adaptando, en las cuales en los tipos de abundancia comenzaron a acumular energía. ¿Y bajo qué forma? Bioquímicamente, mediante enlaces de alta energía. ¿Y a qué molécula se refiere eso? En el caso de los seres humanos, se refiere al triacilglicerol, o más conocido como triglicéridos, en los cuales hay una molécula de glicerol y tres ácidos grasos libres. Son enlaces de muy alta energía y ocupa poco espacio. Entonces lo utilizaron como reserva. El problema es que a lo largo del tiempo, frente a la industrialización, el hombre comenzó a cambiar la alimentación, comía 3 o 4 veces al día y comía comidas de gran contenido calórico. Y para desactivar ese gen debe pasar también miles de años. Entonces no hemos dado tiempo a eso, entonces acumulamos rápidamente, especialmente en el paciente que tenemos riesgo de diabetes, acumulamos rápidamente grasa, en general a partir del exceso de harinas, de carbohidratos. Entonces, una secuencia fisiopatológica para entender esto es que la obesidad, dentro de toda la obesidad que se considera la aterogénica, la que genera esta insulina, es la obesidad visceral, que me genera resistencia a insulina, y la insulina es la madre de todos los vicios de enfermedades metabólicas. ¿No? Mayor peso, mayor mortalidad. Ahora, un ejemplo que en el 2001 ya había revisiones en las cuales consideraban al adipocito como un endocrino que producía gran cantidad de sustancias. Eh, Toda sustancia producida por una célula se llama citoquina. Y si es un adipocito, se le dice adipocitoquina. O también le dicen adipoquina. Hasta en ese entonces, en 2001, se computó más de 200 sustancias que produce el adipocito. Ahora es mucho más, ¿no? Entonces, ¿dónde está la famosa grasa visceral? Está en el mesenterio. El mesenterio se encuentra dentro de la cavidad abdominal. El mesenterio es un tejido linfoide conocido como el patrullero del abdomen. Era la causa de que los únicos que sobrevivían en la antigüedad de apendicitis eran aquellos que formaban un plastrón apendicular. El mesenterio o epiplón rodeaba el apéndice y no había peritonitis, ¿no? Ahora, está dentro de la cavidad, ojo, no está por fuera. Por fuera están las grasas subcutáneas. Una manera científica de medir la cantidad de grasa visceral es realizando una tomografía espiral multicorte. Pero no vamos a hacerle pues, a los pacientes tomen tomografía multicorte para si hay grasa visceral, no. Entonces, en la década, en el quinquenio del 70-75, se hicieron estudios epidemiológicos en los cuales establecieron que el perímetro de la cintura, o la circunferencia de la cintura, se relacionaba directamente, una relación directamente proporcional con el contenido de grasa visceral. Claro, puede haber falsos positivos, pero
pero en general la gran mayoría se correlaciona. O sea, mayor circunferencia de cintura, mayor cantidad de grasa visceral. Tanto es así que instituciones internacionales como la Federación Internacional de Diabetes y otras, y todas, utilizan la circunferencia de cintura como un método para determinar la obesidad y la obesidad visceral. ¿Correcto? Con puntos de corte según cada población y país. Ya, vamos a pasar esto ya. Es la clásica clínica antigua, ¿no? Aquella cuando acumulan gran cantidad de grasa visceral se le dice obesidad central. También se le dice obesidad androide o abdominal. Y cuando se acumula más en caderas tipo mujer, periférica, ginoide o glúteo femoral. Ahora, esta grasa visceral tiene características metabólicas, ¿no? Únicas. Uno, tiene una tasa metabólica elevada. Drenada vía vena porta hacia el hígado, en contraste con los depósitos de grasa periféricos, los cuales son drenados hacia la circulación sistémica. Es decir, tiene triglicéridos, ¿no? Que fácilmente hace lipólisis. Cuando usted escucha la palabra lipólisis, ¿qué quiere decir? Piensen así. Lipólisis quiere decir que el triglicérido se separa en glicerol y tres ácidos grasos libres. Y cuando escuchen la palabra lipogénesis, es formación del triglicérido de un glicerol y tres ácidos grasos libres. Tiene una incrementada actividad lipolítica, o sea, rápidamente se separan los ácidos grasos libres. Y su localización anatómica expone al hígado a altas concentraciones de ácidos grasos libres que a cualquier otro órgano. Tiene una alta densidad de receptores beta-adrenérgicos, especialmente los beta-3, que median la lipólisis por activación del sistema simpatoadrenal. Alta densidad de receptores de glucocorticoides y andrógenos. Por eso no es nada, sino llama la atención que aquellos pacientes que tienen gran cantidad de grasa visceral, ejemplo, es el famoso síndrome Cushing, y también el síndrome ovario poliquístico severo, ¿no? Porque tiene alta densidad de receptores de glucocorticoides y andrógenos. Por lo tanto, la grasa visceral tiene características. Tiene más células por unidad de masa, son más chiquitas. Son más chiquitas, pero son más. Mayor flujo sanguíneo, ricamente irrigado porque está en el mesenterio. Más receptores para cortisol, más receptores para andrógenos. Mayor lipólisis inducida por catecolaminas, por receptor beta 3. Y menor sensibilidad a la insulina. Por eso hacen fácilmente lipólisis. Porque si dijera mayor sensibilidad a la insulina, se refiere a lipogénesis. Y así caen. Realmente las preguntas que yo mando son de alternativas. Una pregunta tiene falso verdadero, falso verdadero. Todo puede estar bien, pero si equivocan en una, mata todo. Así que por favor, atentos. Por eso yo soy consciente, digo, yo tomo de la clase y lo que digo en la clase. Ya, acá está en dibujito para que no se olviden. Entonces, por lo tanto, el adipocito produce gran cantidad de sustancias, que son las adipoquinas o adipocitoquinas. Esta gran cantidad de sustancias lo podemos clasificar en los malos y en los buenos. Los malos, ¿por qué? Porque me generan resistencia a insulina. Y encabezando eso está el factor necrosis tumoral alfa. En lo que sea malo, en sepsis, en lo que sea, van a escuchar factor necrosis tumoral alfa. Y los buenos, tenemos aquellos que, al contrario, me disminuyen la resistencia a insulina, o lo mismo que es, me aumenta la sensibilidad de insulina, leptina y adiponectina. ¿Correcto? Aparte, por eso es importante conocer cuál es la dislipoproteinemia. Realmente no se le consegue decir dislipidemia, más dilipoproteinemia, solo que por costumbre decimos dilipidemia con la lesión de los lípidos en sangre. ¿Por qué dilipoproteinemia? Porque nosotros describimos lipoproteínas. LDL, HDL, VLDL, son lipoproteínas. Entonces, ¿cuál es la dilipoproteinemia o dilipidemia, o en todo caso, en diabetes mellitus 2 debut, tipo 2A, debut o que está descompensado? No en el paciente compensado, porque puede estar mejor que nosotros. Es triglicéridos elevados. Ojo, triglicéridos elevados, de cajón. HDL bajo, es la dupla de oro. Triglicéridos elevados y HDL bajo. Pero el LDL puede estar normal, alto, incluso bajo aparentemente, pero a predominio de LDL pequeño y denso, porque las lipoproteínas tienen sus fracciones. En este caso, el pequeño y denso predomina. ¿Ahora por qué?
Ahora, el LDL tiene fracciones. Tenemos el pequeño y denso, que vemos acá, el intermedio y el grande o grandiboyante. De estos tres, este pequeño y denso es que el que me genera heterogeneidad. Y este concepto es antiguo, antiguo, antiguo. ¿Y por qué es más heterogénico? Uno, tiene una afinidad reducida por receptor LDL, es decir, difícilmente es barrido de la circulación. Tiene una oxidación acelerada, entonces el LDL dañino es el oxidado. Tiene una penetración en la anterior fase porque es pequeño y se mete entre los espacios intersticios que dejan las células endoteliales. Y una vez que llega, tiene una vida prolongada dentro de la pared vascular, resiste. Y son tomadas por los macrófagos para, como dicen, células subpulmosas e iniciar la cascada de la aterosclerosis. Correcto, es dulce para los macrófagos. No se olviden, uno, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Causas de por qué el LDL denso es el aterogénico por excelencia. El concepto es un concepto muy antiguo, por ejemplo, hace 2 siglos, ciertamente en la década de 1894, 93, 1890 y tantos. Minkowski, que fue un científico que estudiaba diabetes, probó la orina oficialmente. Hace poco son los antiguos todo, pero él en la edad moderna dije, voy a probar la orina, es dulce. Ah, entonces el factor principal que me genera en la patogénesis de la diabetes mellitus es la azúcar, la glucosa. Pero se decía que ese día Minkowski estaba resfriado, porque si no estuviera resfriado hubiera olido a un olor a acetonas, que es un olor a fruta, manzana, y se hubiera dado cuenta de que también tiene que ver la lipotoxicidad, ¿no? Y a partir de ahí se comenzó a estudiar, pero en general, por los varios factores poligénicos o multifactoriales, diabetes tipo 2, pueden generar diabetes mellitus, pero siempre que hay una predisposición genética, que se denomina disfunción del célula beta. Ejemplo, ¿a qué me refiero? Ejemplo, tenemos una persona que me fuma 5 años, una cajetilla diaria. Bueno, los pulmones están negros, todo, tiene bronquitis, pero no hace cáncer de pulmón. Otra persona tiene un mes fumando y hace cáncer de pulmón. Lo que pasa es que quien fumó un mes, a diferencia de que fumó 5 años, tiene una predisposición genética a cáncer de pulmón. Ahora, cuando tengo un paciente con glucosa alta, no piensen, imagínense que es durante todo el día y la noche, durante todo el día y la noche. Es decir, no solo la glucosa en ayunas, sino la postprandial. Que vean ustedes, la postprandial. Lo normal es lo que vemos acá, pero en un diabético se eleva todo en bloque. Y es importante saber esto, ¿por qué? Porque en pacientes ambulatorios se aconseja primero controlar la glucosa en ayunas y luego la postprandial, ¿no? Para evitar problemas de hipoglicemia, ¿no? Nos emocionamos, bajamos, 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 y al bajar la postprandial, por ejemplo, quiero bajar la postprandial, bajo mucho en ayunas y causa hipoglicemia. Esto es muy importante saber, por favor, atentos, atentos. Esta es una célula muscular, por ejemplo, tenemos el receptor de insulina. Ahora, normalmente viene una molécula de insulina, se une a receptor y activa dos vías, la vía metabólica y la vía de promotor de crecimiento. La vía metabólica que genera la producción de los GLUTs, proteínas transportadoras de glucosa, van a la membrana y meten la glucosa. Y la vía de promoción de crecimiento o la vía anabólica me favorece la lipogénesis, formación de tejido adiposo, la formación de tejido muscular, efectos anabólicos. Pero se considera que si hay mucha acción, mucha estimulación de esta vía anabólica, podría activar protoncogenes. Y activando protoncogenes puede aumentar la prevalencia de cáncer. Ya, entonces, imaginemos, viene una molécula de insulina, se une a su receptor y pasa un estímulo por acá y otro estímulo por acá. Ahora, ¿qué pasa en la resistencia a la insulina?
Hay tipo de resistencia en una hormona. Puede ser una resistencia extracelular, intracelular, ¿no? O en membrana. En este caso, la resistencia a la insulina se vio, la resistencia a la insulina es intracelular, es de la vía, solo de la vía metabólica, acá. Entonces, imaginemos, si para hacer un estímulo normalmente se necesita una molécula de insulina, ejemplo, una resistencia de insulina, necesitamos 10 moléculas de insulina para que me haga un estímulo, pero un estímulo de la vía metabólica, porque acá está la resistencia. Pero esos 10 estímulos pasaron la vía anabólica. Los 10 estímulos pasaron la vía anabólica. Por lo tanto, en la resistencia a la insulina existe una sobreestimulación, una sobreestimulación de la vía anabólica. Y esto tiene representaciones. Una representación del exceso del efecto anabólico en la insulina es el engrosamiento, hipercoloración, hiperkeratosis, todo de las zonas de pliegue y roce, tipo la clásica en la nuca, la acantosis nígrica. Entonces, la acantosis nígrica me representa la acción de la resistencia a insulina por la sobreestimulación de la vía anabólica. ¿Está claro? Bueno, asumo que están durmiendo, pero yo cumplo con explicar. Y claro, las quejas después ya no vienen al caso, por si acaso. ¿No? Eso es el pliego roce, la cantosinínica. Puedo preguntar, y me pongo a preguntar después, la histología de la cantosinínica, o revisen histología de la cantosinínica, y van a darse cuenta que está describiendo un efecto anabólico intenso. Ahora, es importante conocer el perfil fisiológico de la insulina para tener tratamiento, porque en la diabetes tipo 1 hay una destrucción de la célula beta y no hay un déficit absoluto de insulina. Por lo tanto, hay que dar un tratamiento de reemplazo, En la diabetes tipo 2, a diferencia, hay insulina, pues hay mucha resistencia. Entonces, cuando se usa insulina, es un tratamiento suplementario o complementario. Ahora, la insulina se libera de una manera muy compleja, pero de manera práctica tiene dos tipos de liberaciones. Tiene una liberación basal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tiene una liberación constante, así comas o no comas. Es una liberación constante a una tasa en general de 0,75 unidades por hora. Y si usa liberación basal, hay liberaciones en pico según la cantidad de carbohidratos que tenga el alimento, ¿no? Estas son, entonces, cuando yo tengo un paciente con diabetes tipo 1, tengo que mimetizar esto. Por eso ahí por eso no se olviden, hay una liberación basal y una prandial. Otro concepto importante, esta es la molécula de insulina, 1,21, tiene 21 aminoácidos la cadena A, 21 aminoácidos la cadena A y tiene 30 aminoácidos la cadena B. Son dos cadenas unidas por dos puentes disulfuro. Ahora, cuando están dentro de la célula beta, se van acumulando en vesículas citoplasmáticas. Y ahí se va acumulando, entre otras, la proinsulina. ¿Y qué es la proinsulina? Es la molécula de insulina, cadena A, cadena B, unidas a un péptido conector o también conocido como péptido C. Es importante conocer este concepto de proinsulina porque al momento de liberarse la proinsulina, se cinde, se separa la insulina del péptido C. Es decir, se liberan de manera equimolar una mol de insulina con una mol de péptido C. Por lo tanto, el péptido C es un marcador por excelencia de la producción endógena de insulina. En endocrinología van a ver generalmente no lo que, para mí la reserva de una hormona, a veces no es la hormona per se. En este caso es así. ¿Por qué? Por dos razones principales. Uno, se libera de manera equimolar con la insulina.
y segunda razón importante, la vida media. La vida media de la insulina es muy corta, alrededor de 5 minutos. En cambio, la vida media de péptido C cerca está de los 28 minutos. Entonces es más estable. Por eso se prefiere el péptido C como un marcador de la producción endógena de insulina. Ahora, en la fisiología de diabetes tipo 2 también está el concepto, y es importante conocer, de que no solo es muy complejo, es decir, el sensor, así como sus carros electrónicos, se altera. Por eso se habla de una pérdida de la fase temprana de liberación de insulina en diabetes tipo 2. Es decir, tenemos un paciente que come carbohidratos simples, que rápidamente pasa al intestino, rápidamente estimula la liberación de insulina, pero lo libera muy rápido, ¿no? En algunos casos. Y en otros casos se retarden. Entonces, la gran mayoría de diabetes tipo 2 retardan, es como si fuera perezoso, la liberación de insulina. Y ya la glucosa ya se entró, ya subió la glucosa y hasta que reacciona, ¿no? Entonces, son problemas que se ven en la fisiopatología. Entonces, una de ellas es la pérdida de la fase temprana de liberación de insulina, ejemplo, en diabetes tipo 2. Esto siempre te explica cómo se libera, cuál es el mecanismo de liberación de insulina. El principal estímulo, por supuesto, es la glucosa. Ahora, cuando tenemos un caso típico de diabetes, por ejemplo, aquel paciente diabético que debuta con una crisis de hiperglicemia, por ejemplo, con un estado hiperhormonal, cetótico, cetocidosis, ese típico paciente que viene de emergencia con 600, 500, 800, 1000 de glucosa o con acidosis, etcétera. No estoy hablando del paciente que detectan diabetes por un valor de 140 en un prequirúrgico, en una cirugía electiva. No, de este paciente bien complicado. En este tipo de pacientes se considera que cuando esté en emergencia, todo mal, el diagnóstico, por lo menos de diabetes, es 10 a 15 años antes. O sea, hay un tiempo bien prolongado en las cuales se va alarmando esto, y que, ¿qué razón? Por algo hace una crisis hiperglicémica severa. ¿Por qué? En la historia natural de diabetes tipo 2, la glucosa se mantiene dentro del rango y va subiendo progresivamente, llega un punto que se dispara. ¿Por qué? El paciente que tiene gran resistencia a insulina, por ejemplo, a ver resistencia a insulina, compensa esa resistencia a insulina produciendo más resistencia, más insulina, es decir, más comida chatarra, más insulina, pero llega un momento que se agota la secreción de insulina y no puede romper esa resistencia y la glucosa se dispara. Y esto sucede no en meses, sino en años. Entonces, este esquema es bien antiguo, del año 96, la revisión que saqué en ese tiempo, y tiene vigencia en la actualidad. ¿Por qué? Para entender también otro aspecto, ¿no? de la diabetes mellitus. AGL significa ácidos grasos libres. Ya sabemos que los ácidos grasos libres provienen de los triglicéridos. Vuelvo a repetir, triglicéridos, un glicerol, tres ácidos libres. La receptor de insulina solo se representa en la vía metabólica, no estamos representando acá la vía anabólica. Entonces, ¿qué sucede? Se considera que los ácidos grasos libres, a concentraciones normales, adecuadas, estables, me favorece la acción de la insulina. Me favorece la acción de la insulina. Es bueno. Pero ¿qué sucede cuando estos ácidos libres se elevan significativamente a altas concentraciones y de manera continua? O sea, una gran concentración de ácidos libres de manera continua y exagerada. Ya no favorece la acción de insulina. Al contrario, me causa resistencia. Una sustancia, depende de su concentración, me causa estimulación o bloqueo. En este caso, exceso de ácidos libres me genera resistencia. ¿Y cómo? Me incrementa la psicoenzima A, el acilglicerol, ¿no? Que me genera incremento en la proteína quinasa C. Y me gusta poner esta lámina porque actualmente ya en tratamiento biológico, el cáncer, algunos medicamentos, todo, hablan de proteína quinasa C. Ya. Este incremento de proteína quinasa C es el pivote. Me activa NFK beta y me delgada IK beta, y estos son factores importantes, lo que le gusta cardiología, que me generan ateroesclerosis. Ateroesclerosis.
Y a su vez, el incremento de proteína C me genera resistencia por receptor, lo que yo hablaba, por receptor de la insulina. Entonces, está unido el exceso de ácidos grasos libres con resistencia a la insulina y aterosclerosis. La glucosa plasmática normal en ayunas, aunque coman lo que quieran, se considera que no, o sea, en un individuo sano, disculpe, en cualquier momento del día, comiendo o no comiendo, puede estar entre 65 a 105. Cuando uno analiza, son valores incluso muy por debajo de los llamados consensos. Vuelvo a repetir, los consensos como tales son de baja evidencia científica. Pero es bueno que sepas, mire, este de qué año es el 92, este estudio, hecho por, entre varios por De Fronzo, que es un médico internista y fisiólogo que tiene muy respetado, que tiene las mejores revisiones de fisiopatología y diabetes. Entonces, ojo, tener en mente eso, ¿no? La patofisiología de diabetes ha ido desarrollando en el tiempo. Empezamos por el famoso triunvirato, en la cual es una disfunción de la beta, puede producirse por una resistencia a insulina en el músculo o insulina en el hígado. Pasados los tiempos, dijeron el octeto minoso. Este triunvirato, más resistencia a insulina en el adipocito, disminución de sincretinas, que vamos a hablar en la segunda parte de la clase de diabetes, la otra parte, aumento de la secreción de el glucagón, aumento de la asociación renal de glucosa, y resistencia del sistema nervioso central al efecto neurexígeno de la insulina y alteración de la secreción de hormonas neurosinápticas. Ya más complejo, octeto minoso, ¿no? Octeto. Después apareció el onceno gregrio, donde consideran otros factores. Por ejemplo, acá hay un factor que habla de bioma, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ya para terminar, este cuadro también mismo considero muy importante para que capten el concepto de esto. Porque esta clase es la intención de que hacerlos pensar, no cambiar el concepto que todos son, son guías, tratamientos, no. Puede haber guías, consensos, pero todo signo, síntoma tiene una explicación fisiopatológica. Ya, por ejemplo, tenemos delta insulina sobre delta glucosa sobre resistencia insulina. En otras palabras, es una manera de medir la efectividad de la insulina. O sea, acá, por ejemplo, no puedo tener gran cantidad de insulina va a ser efectiva, pero esto ya me lo corrijo. O sea, esto me mide la acción, la liberación y la acción de la efectividad de la insulina. Y las abscisas tenemos estos valores que son el valor de las 2 horas. Es un test de tolerancia a la glucosa, pero este es el valor de 2 horas. Ejemplo, estos son test de tolerancia a la glucosa normal, ¿no? Sabemos que es un consenso a las 2 horas, si me sale 120, 140 o 100, es normal. Test de tolerancia a la glucosa alterado, lo que dicen intolerancia a la glucosa, que es una mala traducción, pero es test de tolerancia a la glucosa, que va de 140 hasta 199. Y diabetes mellitus a partir de 200, porque estos son valores de las 2 horas, valores de 2 horas. Entonces, ¿qué has observado? Y esto es similar en obesos y delgados, que en aquellos pacientes que tienen el test de tolerancia a la glucosa a las 2 horas, un resultado entre el 120 y 140, ya tienen un 50% de déficit de acción de la insulina. Un 50%. Y lo tengo que calificar normal según consenso. En aquellos que tienen un T de tolerancia a glucosa a las 2 horas entre 180 y 199, tienen un 80% de déficit de acción de la insulina. Pero no puedo decir que sea diabético sin consenso. Puedo decir que tiene riesgo de diabetes o T de tolerancia a glucosa alterado. Y esta es la mejor manera que se está demostrando de que científicamente la enfermedad comienza mucho antes, que debería bajarse a los puntos de corte, pero los consensos no son científicos. Tiene que haber factores sociales, económicos, que no bajan los puntos de corte diagnóstico. ¿Correcto? Y estos son, ya, esta es la biografía. Ya, pero lo único malo es la hora porque uno está cansado. Acá les dejo. ¿Me escuchan? ¿Me copian ahorita? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. ojo. Ahora explíqueme bien. La delegada se ha comunicado con los otros doctores, con el doctor Plasencia, con el doctor
y con el doctor, el de la Meche, ¿cómo se llama? Milton Carrasco, ¿se han comunicado? Sí, sí, doctor, justo le estaba comunicando para ver el tema de las teorías, pero me Ya, ¿para dijeron, cuándo tienen programado el examen? según cronograma, esto es hasta el 21 de agosto, pero todavía no tenemos rol de exámenes. Sí, porque están con una semana de retraso, ¿no es cierto? Sí, así es, doctor. Ya, las clases teóricas, eso está cambiando a diferencia del ciclo anterior, que generalmente eran lunes, martes, creo por ahí. Ahora es viernes y sábado, así está en el syllabus, así les han dicho. Claro, ahorita hay teorías viernes y sábado. Sí, los demás días no. Si no me equivoco, miércoles creo que también había, doctor. No, miércoles, claro, es como un seminario, generalmente mis compañeros no van, generalmente yo soy el que voy. Y lo hacemos en pizarra, yo lo hago como un repaso ese día. Pero en las clases, mira, para ponernos al día, pues ni modo, mira, mañana, ¿por qué a las 8? ¿No puede ser más temprano o están ocupados? Am, Sería coordinar con los chicos, pues porque como recién está iniciando las clases, creo que todavía algunos no han hecho ni rotaciones todavía. Podría ser, A doctor, ver, más temprano en todo coordina caso. si mañana, en vez de las 8, que es una hora muy, muy pesadita, si puede ser a las 4 de la tarde. Ya, doctor, a ver, de Me acá ahorita confirmas voy a... durante la mañana, ¿ya? Ya, Para doctor, no hay avanzar. problema. Ojo, hizo otra cosa, al menos conmigo, ¿no? Tú ves ahí las cronometras de las clases, ¿no? Pero son muchas clases de poco tiempo. O sea, en teoría tengo tres clases: diabetes, dos de diabetes, uno de obesidad, ¿no? Pero Sí. eso lo voy a hacer en cuatro clases, porque no se puede hacer en tres. Pero ya coordinamos, pues. Pero mañana, por favor, y si no se puede, me avisas también, ¿ya? Ya, doctor, no hay problema. Ya, la hora tentativa a las 4 de la tarde. Ya. Ya listo. Ha repartido todas las clases a sus compañeros, ¿no es cierto? Sí, la información, todos Lo los que le PDFs pasa, que te me he enviaron, pasado, ¿no es cierto? sí, ya lo Ya, distribuía. ya, entonces nos vemos mañana, ¿ya? Ya, doctor, hasta Correcto, mañana. listo. Ya.